Bueno, sabe que, como dijimos, cada vez que leímos algo, siempre salimos con algo nuevo, ¿no? Cada vez que leo el libro de Apocalipsis también es igual. Y he leído el libro, mire, yo no puedo contar las veces, y el libro de Génesis también, tantas veces, pero uno nunca se aburre, ¿no? Mm. Siempre es como algo fresco, algo nuevo, algo delante. Bueno, voy a empezar de verdad donde terminamos la semana pasada. Estábamos hablando de los sistemas. Vamos a ver primero la gente que cree en amilenialismo. Ellos piensan que después Cristo murió, se fue al cielo y que la mayoría, no la totalidad, pero ellos creen que Cristo vuelve a buscar la iglesia, no antes de la tribulación, sino después al final de la tribulación. Lo que están diciendo es que Cristo viene, lleva a la iglesia al cielo y después como se da la vuelta y vuelve a bajar. Entonces ya se ve que ellos piensan que la iglesia pasará por medio de la tribulación, después a ver el gran trono blanco, después de la segunda venida de Cristo, porque ellos son amilenialistas, no creen que el milenio es una doctrina bíblica, que es algo de la Biblia. Ahora, el segundo grupo son postmilenialistas y el postmilenialismo no es muy popular hoy día. Era algo que la gente tenía antes cuando la iglesia era joven, porque vieron 1000 años y lo que pensaron era, bueno, en 1000 años, con lo que hemos hecho hasta el momento, ganando gente para Cristo, vamos a ganar a todo el mundo y después lo que llama el milenio va a ser la, el reino de Cristo aquí en la tierra. Ellos estaban apenas aprendiendo de lo que era la iglesia y pensaron que muchos enseñan que la iglesia tomó el lugar del reino de Cristo, pero eso no es cierto. Y la tercera es la que creo yo, el mundo. Nosotros creemos que Cristo vino, murió, fue al cielo, envió el Espíritu Santo y ahora cada persona que pone su fe en Jesucristo, entonces recibe el Espíritu Santo vive en él, nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Va a haber un día un rapto de la iglesia para los verdaderos creyentes. Cristo vendrá en las nubes, dice, y vamos a ver esos versículos hoy, ¿ok? Entonces, yo no le tengo, creo que no está anotado en las notas que envié a Miguel. Si quiere tener los versículos, libros y versículos que habla del rapto de la iglesia, entonces busca lápiz y papel. Pero nosotros creemos que algún tiempo, pronto parece, Cristo vendrá en las nubes y tocará la última trompeta. La iglesia, los verdaderos creyentes serán cambiados y llevados y vamos a volver al cielo a esperar el final de la tribulación cuando nosotros vamos a regresar con Cristo en la última batalla. Ahora, se nota que en el dibujo que yo puse, hay un espacio entre el rapto de la iglesia y el principio de la tribulación. Como vuelvo a decir, yo creo que debe haber algún tiempo, no sé si será días, semanas, meses o posiblemente años. Hay una pequeña posibilidad que puede ser hasta décadas que Cristo lleva a la iglesia. Gente va a quedar aquí en la tierra que no son de la iglesia, pero es posible que esa gente que queda durante la tribulación pueden recibir a Cristo. Va a haber Biblias, va a haber folletos, tratados. De hecho, algunos ministerios tienen
guardado no sé cuántos miles o millones de folletos que dice, eh, si ya las iglesias no existen, entonces lee ese folleto, te voy a decir lo que pasó. Y empiezan a contar su versión del rapto de la iglesia, entonces le dicen, pero usted todavía puede recibir a Cristo, puede cambiar. Ahora, según su versión de lo que es el milenio, yo digo que a la izquierda está amilenialismo, que no cree en el milenio, y al otro lado, a la derecha, es premilenialismo. Pero nosotros todos tenemos nuestra hermenéutica, nosotros nuestra forma de interpretar la Biblia. Y cuando uno va hacia amilenialismo y postmilenialismo también, lo que se ve al lado izquierda es una interpretación muchas veces alegórica. Entonces dice que no, que toda la Biblia es un libro espiritual, es un libro religioso, entonces, y empiezan a interpretar la Biblia no por lo que está escrito, sino por lo que le pega, lo que el Espíritu me dice, etcétera. Mientras nosotros que estamos a la derecha, nosotros tenemos una interpretación más literal aún del libro de Apocalipsis. Cuando nosotros llegamos a capítulos 2 y 3, vamos a ver que nuestro Señor envió 7 cartas. Hay 7 cartas enviadas a 7 iglesias. La primera iglesia se llama Éfeso y eso va a representar lo que nosotros conocemos como la edad apostólica. Esmirna, la segunda iglesia, habla de la iglesia durante la persecución. La iglesia de Pérgamo habla del mundo junto con la iglesia. Tiatira es la iglesia y el mundo que produce un nuevo ente que yo lo llamo la hija. La iglesia de Sardes, yo creo que aquí mucha gente tiene problemas porque la iglesia de Sardes de verdad habla de la reforma, de lo que nosotros, la mayoría de los evangélicos todos los años recordamos Martín Lutero, cuando se quebró con la iglesia católica, empezó su propia iglesia, donde la salvación es por fe, no es por obras, no puede pagar su pecado antes de hacerlo, las indulgencias y otras cosas. Bueno, ahí solamente para, ah, no sé si aclarar, pero si no están entendiendo la idea, lo que estás diciendo es que en el estudio de Efesios, De de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 al 3, obviamente cada una de esas cartas dirigidas a 7 iglesias que existían en la historia, que estaban combatiendo Sí, ciertos problemas, y cuando leemos la carta se va a ver esa perspectiva, sí. obviamente. Cuando llegamos a capítulos 2 y 3, voy a explicarlo con detalles, Sí, ¿ok? pero ahorita hay... Ahorita le estoy dando como un repaso rápido Ujú. de lo que está Pe- en capítulos 2 Pero y la 3. cuestión ahí también, para entender, es que también en el capítulo 2 y 3, de la manera que lo enseñamos o lo estudiamos, es que es un cierto, ¿cómo se llama?, bosquejo histórico de lo que la iglesia pasa. Sí, Cada iglesia, y ahí de acuerdo ¿cómo se llama?, a la manera que va a sí, entregar las cartas, es un tiempo en lo que es la historia de la iglesia. sí. Después Jaime lo va a explicar Ah, mejor, solo lo digo. mire, hay por- 3 interpretaciones de cada Ajá, iglesia, ¿no? Uno era una iglesia que existía cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, cuando Jesús, digamos, dictó ujú, esa carta a la iglesia, que tenía los problemas que están en esa carta, y las cartas son cortas, no son cartas largas, sino cortiticos que habla de la iglesia, sus problemas, etcétera. Ahora, en, cada uno, hasta el nombre de la ciudad, lo llamamos la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, ajá, porque Filadelfia era una ciudad y nosotros sabemos que Filadelfia quiere decir amor del hermano, ¿no? Y era una iglesia que tenía ese amor, etcétera.
Cuando llegamos a capítulo 2 y 3, y esta noche no vamos a llegar, vamos a hablar del capítulo 1. Vamos a ver todas las iglesias. Normalmente yo dedico una noche, un estudio, una hora a cada iglesia, pero voy a ver si puedo eh, cortarlo un poquito, quizás menos diapositivas, la misma información, hablado más rápido en la pantalla para que los que quieren tomar notas pueden hacerlo, pero vamos a hablar de esas 7 iglesias tal como yo creo que es la interpretación. Hay 3 formas. Uno, una iglesia que existía que tenía los problemas. Dos, eh, cuando uno los pone cada uno en el orden que aparece, parece que nos da un bosquejo de la historia de la iglesia, no la historia de Israel o de Estados Unidos o de Venezuela, de la iglesia. La iglesia es universal, ¿ok? Estamos hablando de eso. Y el nombre quiere decir algo. La última iglesia que vemos aquí es la iglesia de Laodicea. Y eso es la iglesia donde el Señor dice que no eres caliente ni frío, te voy a escupir de la boca, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de eso porque nosotros vivimos en la edad de la iglesia de Laodicea. Algo para esperar para el futuro, algo que va a ser muy interesante yo creo que a cada uno. Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que creemos nosotros. Nosotros, mi doctrina es premilenialista y rapto pre-tribulacional. Yo creo que ahorita nosotros, la iglesia, y se ven los dibujos allí, que la iglesia está, es un cuerpo de personas que han recibido a Jesucristo como su Salvador, tiene perdón de pecados, son hijos de Dios, son parte de la familia. Cristo dijo que un día Él va a venir y va a llevar la iglesia, y yo creo que antes de la tribulación, que es más adelante, es lo que tenemos que esperar después del rapto. Y se nota que en el dibujo, lo vuelvo atrás, ya están todos en la iglesia otra vez, cuando viene Cristo en las nubes, la iglesia va a salir y va a haber algunas personas que quizás no van a su iglesia, pero por un folleto, por una Biblia, por un amigo que le contó de la Biblia, que también se va en ese momento. Ahora, la palabra rapto en el Nuevo Testamento no existe, pero la palabra viene de una traducción latina. La palabra en latín era rapio y la palabra significa llevar de un lugar a otro. En el griego, la misma palabra que nosotros eh, digamos que es rapto, es la palabra harpazo. Harpazo quiere decir lo mismo, de llevar de un lugar a otro. Muchas veces esa palabra harpazo del griego aparece en nuestro Nuevo Testamento, pero nosotros normalmente no leemos en griego, leemos en español o en inglés o lo que sea en nuestro idioma, italiano, francés, etc. Entonces, esa palabra se usa, te voy a dar un versículo especial que yo creo que la mayoría de las personas conoce. En Hechos capítulo 9, recuerde que Felipe estaba evangelizando, el Espíritu Santo le dijo, apártate, vaya a tal lugar, y ya estaba el eunuco que estaba buscando a Dios, regresando a su país. Entonces le dijo, acérquese. Cuando llegó, entonces él empezó a hablar con el eunuco, subió a su carro y mientras estaban viajando por el camino, le explicó los pasajes en el libro de Isaías y el eunuco creyó en Jesucristo. Entendió la historia, creyó. Entonces dijo, mire, aquí hay agua que inhibe, que no prohíbe que yo me bajo aquí y tú me bautizas.
y dice que entonces ellos bajaron al agua, y Felipe le bautizó. El versículo 39 de Hechos capítulo 8:39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esa palabra arrebató es la palabra hapazo, o lo que nosotros hablamos y digamos el rapto, es llevar de un sitio a otro. Ahora, nosotros lo tenemos en agua especial y creemos nosotros que eso va a ser antes de la tribulación, pre-tribulación. Hoy día hay mucha gente que tiene la idea que va a ser medio tribulación. En la mitad de la tribulación, Cristo vendrá en las nubes, que la iglesia tiene que pasar por la primera mitad. Eh, yo no voy a darle ningún versículo para medio tribulación porque yo creo que es un error. Y luego hay uno que se llama post-tribulación. Eso hablamos ahorita en cuanto a los amilenialistas. Muchos de ellos dicen que la iglesia tiene que pasar por toda la tribulación, pero Dios va a darle una protección especial. Al final de la tribulación, Cristo viene, lleva a la iglesia y da la vuelta en el cielo y vuelve a la tierra para lo que llamamos nosotros Armagedón. También hay una nueva que se llama el rapto parcial, que ellos piensan que Cristo viene. Bueno, te explico ahorita con los dibujos, ¿no? Pretribulación rapto dice que la iglesia existe ahora. Antes de la tribulación, Cristo vendrá y llevará a la iglesia al cielo. Después de los 7 años de tribulación, Cristo vendrá con sus santos para lo que llamamos nosotros la última batalla, o la batalla de, algunos le dicen que es la batalla de Armagedón, ¿ok? Y después de esa batalla viene lo que nosotros llamamos el milenio. Yo estoy hablándoles así capítulo por capítulo en el libro de Apocalipsis. Sabe que lo que es el milenio está en capítulo 20. Y cuando llegamos a los últimos capítulos, después del milenio, viene lo que es el juicio, después la eternidad. Así yo tomo el libro de Apocalipsis cronológicamente, en el orden que está escrito. Muchas personas no lo hacen. Los que creen que el rapto va a ser en la mitad de la tribulación, ellos creen que la iglesia va a pasar la primera mitad, después Cristo viene en el rapto y Cristo vendrá al final de la tribulación, la batalla de Armagedón y el milenio después de ese tiempo. Post tribulación, que la gente dice no, que la iglesia pasa los 7 años aquí en la tierra con protección de Cristo, van a subir y después Cristo va a volver a traerlos antes del milenio a la tierra. Ahora, no todas las personas creen en el milenio. Los amilenialistas, la mayoría de los que yo he hablado, son post-tribulación rapto, pero no creen que habrá 1000 años de reino de Cristo aquí en la tierra. Una nueva interpretación del rapto son la gente que habla del rapto parcial. Ellos dicen que sí, Cristo vendrá por primera vez y va a llevar la iglesia al cielo, pero solamente va a llevar a los que están en comunión con Dios, a los que andan bien, que están pidiendo perdón por sus pecados, que andan llenos del Espíritu Santo, Cristo vendrá. Y después, Cristo volverá después y a los que ya han arreglado su vida durante la tribulación, Cristo vendrá a llevar a esos también. Ellos dicen que eso será durante todo el tiempo de la tribulación. Cristo viene y lo lleva hasta el final, cuando Cristo regrese en la segunda venida. Y ellos dicen que hasta en el milenio también va a haber un tiempo que la gente que están aquí en la tierra, que ya arreglen sus vidas, que Cristo también va a llevarlos en un rapto. Eso es algo nuevo, no tiene nada que ver con lo que yo leo en la Biblia, pero
queríamos decirle, porque esas son las cuatro versiones del rapto y hay mucha gente que no creen en ningún rapto, ¿ok? Va a encontrar personas que dicen, no, yo no creo en el rapto. ¿Eh? Yo les digo siempre, está bien, tú puedes quedar. A mí no me importa si Hay, quieres quedar. yo creo que una de las grandes ideas que lleva a ese pensamiento, Jaime, es querer desde el punto de vista humano, ¿cómo se llama? Purificar la iglesia antes de ir al cielo. Porque con muchos que he hablado siempre hablan, no, que Sí, debemos pasar por la tribulación o la medio tribulación para ser purificados antes, sin entender el hecho de que la muerte o el sacrificio de Cristo en la cruz, el pago que Él dio, fue completo. Ya sí, hemos sido de una vez. purificados. Y nosotros ni habíamos vivido, mucho menos no habíamos pecado. Sí. Entonces el pecado estaba ya pagado antes. Bueno, quiero volver otra vez al dibujo de le tenía allá antes. Los amilenialistas, los premilenialistas. Muchos de los premilenialistas, nosotros lo que hacemos es que nosotros creemos en el rapto antes de la tribulación. Pero hay gente que dice post-tribulación y se nota que también están a la izquierda. Algunos dicen mesotribulación o la mitad de la tribulación y nosotros al final somos premilenialista, pre-tribulación, rapto. Y cuando uno empieza a ver lo que es su interpretación del libro de Apocalipsis, de la Biblia, de toda la Biblia, porque la gente normalmente no cambia su interpretación solamente por el libro de Apocalipsis, aunque hoy día hay gente que quiere cambiar la interpretación de Apocalipsis, están diciendo no, tiene que usar algo diferente para interpretar y entender el libro de Apocalipsis. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, tenemos ejemplos del rapto. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Enoch. Yo no le puse, pero Elías también fue raptado, fue llevado en un carro de fuego, ¿no? Pero en Génesis capítulo 5, en la primera parte de la Biblia, habla de, dicen 5:24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces ya eso es una idea de lo que puede ser el rapto. En 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 51 a 53, yo creo que eso nos habla de lo que va a suceder en ese momento. Jaime, disculpa que te interrumpa. ¿Tú tienes algo para tomar o necesitas algo para beber No, o no? estoy bien. ¿Está Eso es bien? la perra que está ladrando, no soy yo. No, pero sí, sí, solo pruebe. No, yo estoy bien, gracias. Ok, disculpa que 1 te... Corintios 15, 51-53 dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nosotros que estamos aquí vivos, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible, ese cuerpo que tengo, se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que va a suceder. Cuando aquí en 1 Tesalonicenses nos va a dar algunas otras palabras. Ese mensaje para mí es muy interesante, ¿no? El libro de 1 de Tesalonicenses, Pablo fue a Tesalónica, estuvo allí, parece que fue de 3 a 6 semanas, de lo que vemos cuando él estaba enseñando y todo. Y en ese tiempo, lo que predicaba Pablo, una de las cosas que enseñaba y predicaba era el rapto de la iglesia. Hmm. Es tan importante, ¿no? Entonces, él está mandando esa carta a la iglesia de Tesalónica, animándolos porque, para que la gente entienda lo que está. Bueno, pero ahí también, Jaime, disculpa otra vez que te interrumpa. No, no. La importancia de lo que Pablo tomó el tiempo para hablar en Tesalonicense del rapto era también porque uno de los grandes problemas que tenía esa iglesia era malentender lo del rapto y estaban actuando de una manera bastante ilógica o hasta con mala ética. Entonces,
ahí no solamente vemos la importancia de enseñar o de hablar sobre eso, sino Ujú. que cuando no lo entiendes bien, comienzas a vivir una vida un poquito desordenada, creo yo. ¿No es esa carta donde Pablo dice, el que no trabaja no come? Exactamente, porque mucha gente estaba diciendo, Cristo viene ya, Ah, pronto, lo entonces, ¿por qué esperamos. vamos a trabajar? Mire, Ah, ya viene. No, en versículo 10, el capítulo 1 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, desde el libro de Tesalonicenses, está hablando de que Dios no nos va a dejar en la tribulación. La ira venidera, la ira venidera y la tribulación son sinónimos, tiene varios nombres. Habla de la ira de Dios, habla también del tiempo de Jacobo, la persecución. eh, Vamos a ver muchos nombres para eso, pero Dios está diciendo, la iglesia es algo especial. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre la persona para darle habilidades por un tiempo limitado. Y luego, entonces, se iba. Los que trabajaron en la construcción del templo también tuvieron varias oportunidades que ellos recibían habilidades especiales a través del Espíritu Santo, los dibujos y las otras cosas. Entonces ya nosotros tenemos al Espíritu todo el tiempo. Nosotros podemos leer la Biblia y tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a entenderlo. Ahora, eso no quiere decir que una persona puede recibir a Cristo y mañana sabe todo lo que está escrito en la Biblia. Muchos reciben a Cristo, empiezan a leer la Biblia y entienden mejor ahora, pero tiene que leer varias veces. Mire, tiene que saturarse de lo que está escrito en la Biblia para entender. Lo que vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que ya han sido, digamos, trasladados o escritos también en el Nuevo Testamento. Y el contexto del Antiguo nos ayuda a entender lo que está diciendo aún en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver que cada vez que nosotros leímos algo, vamos a aprender algo nuevo. Es como una construcción de albañil. Él no pone la última fila o la corona de la casa primero. Tiene que poner los bloques uno por uno y va construyendo. Y así es el conocimiento bíblico. Uno va adquiriendo el conocimiento a través del estudio mismo. En 4:17 de 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor nos lleva en el rapto, el Señor viene en el aire, no viene a la tierra. Lo que llamamos nosotros la segunda venida, Cristo viene y sus pies van a tocar la tierra aquí, va a retomar la tierra. Pero en el rapto solo viene en el aire y tocará la trompeta y nosotros vamos a donde está Él y Él nos va a llevar a donde está su Padre. Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios no tiene la iglesia para pasar por ira. Sí, hay muchas personas que están sufriendo pruebas y personas que están dando su vida por el Evangelio, por la iglesia, por Cristo. Pero la ira, lo que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, es totalmente diferente y es sumamente mayor de lo que nosotros podemos sufrir aquí. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo escribe
para hablarnos y decirnos, mire, en la primera parte, Él nos va a dar unos versículos en cuanto a la venida del Señor para afirmar a los hermanos en Tesalónica que Cristo no ha venido, ¿ok? Mire, va a darle señales y estos señales están vigentes hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9, los primeros 5 versículos va a hablar de esa parte y luego, cuando llegamos a versículo 6 hasta versículo 9, vamos a hablar que lo que va a suceder antes del que venga el hombre de pecado que habla aquí. Dice versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Yo creo que nosotros podemos ver hoy día, hay apostasía donde uno ve. Mire, hay iglesias que son apóstatas, hay enseñanzas, hay gente andando por ahí diciendo que ellos mismos son Dios. Hay mucha apostasía en nuestro día de hoy. Pero dice que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Pablo ya había hablado de lo que nosotros tenemos aquí escrito por Juan. Está diciendo, mire, hermanos, antes del tiempo de la tribulación, quiero que ustedes reconocen que tiene que llegar el hombre de pecado. Nosotros lo llamamos el anticristo, ¿ok? El anticristo. Él va a aparecer. ¿Qué va a hacer el anticristo? Yo creo que la primera señal que vamos a ver, lo hablamos el otro día en Daniel capítulo 9, versículo 27. El hombre de pecado, el anticristo, va a llegar y ofrecer un pacto de paz de 7 años a Israel. Quiere decir que debe haber un tiempo de guerra. Y ese hombre va a tener la solución, va a ofrecer la solución, un pacto que va a hacer con Israel y los otros países. Le adelanto un poquito. Yo creo que está hablando de lo que va a haber con los países árabes, con los países musulmanes, no tanto árabes, pero de Islam, de los musulmanes. Yo creo que eso va a ser el centro y vamos a desarrollar eso cuando llegamos a la bestia, ¿ok? Mire lo que dice el versículo 6. Ahora él va a hablar de lo que tenemos ahorita, que no ha sucedido, que entonces tengan calma porque todavía lo que detiene está en nosotros. Mire, y ahora vosotros, versículo 6, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios y mentirosos. Está diciendo Pablo, mire, el anticristo sí va a aparecer, pero ahorita hay algo que lo detiene. Mire, en ese mundo, nosotros como cristianos, cuando empezamos a trabajar en un lugar y la gente
sepa, quizás al principio no sabía, pero empiezan a ver que cuando dicen sus groserías que nosotros lo sentimos como si nos están atacando y de repente hasta preguntan o nosotros hablamos con ellos y mire, por favor, si puede usar otras palabras porque eso me ofende. Y ellos normalmente preguntan, ¿pero usted es cristiano? Sí. Mire, cuando sabe que nosotros somos cristianos, empiezan a retirar algunos de sus chistes feos y sus palabras groseras, etcétera, porque hay algo en nosotros que también convence del pecado. Es el Espíritu Santo. Eso le afecta. Eso afecta a todas las personas que están alrededor. Ahora, yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí, mire, ese hombre pecador, peligroso, lleno de Satanás, no puede aparecer antes que el Espíritu Santo se vaya. Ahora, el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, si Dios lleva el Espíritu Santo, me va a llevar a mí también. Y yo creo que es una de las razones principales para creer en el rapto, y rapto pre-tribulacional. Ese hombre, cuando firme el pacto de 7 años con Israel, nosotros, si cualquiera que conoce la Biblia que esté en ese momento va a decir, este es el anticristo, ese es el que habla la Biblia. Porque nosotros, por lo menos los cristianos, vamos a saber. Por eso yo digo que no puede haber un rapto de medio tribulación. ¿Ok? Porque el pacto viene desde el principio. De hecho, cuando lo escribió Daniel, dijo que eso es cuando empieza la tribulación. Cuando firmen el pacto va a ser 7 años. Si recuerde, hablamos de las 77 o 70 semanas, como está escrito en nuestra Biblia en el libro de Daniel, que habla, la semana era 7 años, no era una semana normal. Bueno, Jaime, pero ahí también tiene sentido lo que dices o lo que creemos en cuanto a el Espíritu Santo es el que detiene eso que se va a manifestar, que muchos le llaman el anticristo. Tú decías, no sé si en la clase pasada o en uno de los streams que hacemos, que la palabra anticristo no sale, ¿cómo se llama? En Apocalipsis, pero Juan en una de sus cartas Primero de sí, Juan. Sí. sí lo describe bastante bien. Pero Ujú. digo que tiene mucho sentido, Jaime, porque cuando hablaste de lo que muchos llamamos técnicamente o de manera real el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, era un poco diferente. El Antiguo Testamento del Espíritu llenaba a una persona con su poder para una tarea específica. Hoy en día confunden esa llenura del Espíritu Santo o ese ministerio y quieren aplicarlo a la iglesia y hablan de un montón de manifestaciones, cosas emocionales, pero cuando vamos al estudio de la palabra, vemos, por lo menos en Efesios, habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Juan mismo habla de ese Espíritu Santo como o la palabra es paracleto, que está dentro de nosotros, encima de nosotros, al lado de nosotros, que obviamente habla de su característica de omnipresencia, pero el hecho de que fuimos sellados, que permanecen en nosotros. Siempre pienso en ese pasaje que dice que nosotros los hijos de Dios no fuimos engendrados de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Y yo sé que, no sé si es querer forzar meter un poco de física o biología, pero dice que somos parte de Dios. Y obviamente hay otro pasaje donde habla de que fuimos adoptados y esa es una parte legal. Pero da sentido a mi cabeza contextualizarlo de esa manera porque porque lo que me hace pensar es que cuando Dios lleve el Espíritu Santo que está parando a ese maligno que va a venir, nos va a llevar, como tú dices. Entonces, solo trato de contextualizar un poco de Sí. ciertos otros tipos de doctrina que van junto con esta doctrina de escatología que estamos estudiando, ¿no? Que son, y no es algo tan loco, pues. Ahora, aquí, cuando empezamos a ver lo que es el propio libro de Apocalipsis, hay varios versículos que nos hacen entender también, nos habla de lo que es el rapto antes de la tribulación. Ujú. En capítulo 3, versículo 10, yo sé que es una carta escrita a una iglesia, pero al final de cada carta dice,
El que tiene oído, oye lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces está hablando a todas, ¿ok? Dice el versículo 10, el capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabe que el cristiano de verdad nunca dice la Biblia que es un morador de la tierra? Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo ahora. Ahora, si recuerden Ujú, que nosotros hablamos en la semana pasada en cuanto a Apocalipsis 1:19, es el versículo clave para entender ese libro, ¿no? El Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, pasado, las cosas que son ahorita en el tiempo de Juan y hasta nuestro tiempo también, y las que han de ser después de estas. Entonces, cuando uno llega a capítulo 1, vamos a ver la imagen de Jesús cuando apareció a Juan y va a describirlo. Cuando llegamos, perdón, capítulos 2 y 3 va a hablar de la iglesia y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero cuando llegamos a capítulo 4, mire cómo empieza capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mire, en los primeros tres capítulos, capítulos 1 al 3, aparece la palabra iglesia 20 veces. En los capítulos 4 a 21 no aparece la palabra iglesia ni una vez. Entonces uno tiene que ver, la iglesia no está. Hubiese el Señor dicho, pero yo estoy protegiendo mi iglesia cuando vienen los terremotos, etcétera, etcétera. No, la palabra no aparece. bueno, y hay otro detalle que dice Jaime, en lo que decías tú en cuanto a que somos, que recuerda que no somos moradores de esta tierra, siempre se nos habla como extranjeros y todo eso. Y la palabra que tú usaste, ciudadanía, hoy en día a esa palabra se le da una connotación de pertenecer a una nación. Y la verdad es que la Biblia no dice tampoco que somos una nación, la Biblia dice que somos ciudadanos de una ciudad. Esa era la connotación real en la antigüedad. Tú pertenecías a una ciudad, aunque el imperio era romano, la ciudad Ajá. era Roma. La ciudadanía era si nacías en Roma, se la comprabas para ser ciudadano romano, y eso da bastante sentido a eso. Rapidito, antes que entre, Jaime, aprovecho de dar saludos, yo sé que es la mitad de la clase, pero a los que nos acompañan agradecemos. Sí, Saludamos también a los del sector 57, que yo sé que están bastante animados, nos animan también a nosotros. Ahí solo una pequeña pausa. Eso me meto yo para que Jaime respire, porque si no, no y alcanza tomar la mi hora café. y tomar café, sí. Pero saludos, gracias de verdad por estar con nosotros. Es de ánimo y siempre nos hace pensar que vale la pena pues todo lo que estamos invirtiendo en el trabajo, en las horas de estudio para ustedes y para conocer más la Biblia. Bueno, Jaime, disculpa ahí. No, no, gracias, mundo. Mire, y a los hermanos también. Queremos que cuando tienen dudas, si quieren hacer una pregunta, que lo haga. Si tienen una pregunta de lo que estamos hablando hoy y no le da tiempo de enviarlo, o nosotros por X motivo no lo respondemos, no te preocupes, mándalo al principio de la otra clase o mándalo al correo de Mundo y nosotros estaremos ya preparados para responder. Mire, yo quiero mostrarle esos dibujos que hace Juanita y Mundo, porque para mí son muy buenos. Nuestra doctrina es rapto pretribulacional y premilenial. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que Juan vio en capítulo 1, versículos 1 al 4, habla de que eso es la revelación de Jesucristo. Cuando empieza a llegar a capítulo 2, empieza a hablar de las iglesias. Nosotros vivimos en la edad de la iglesia o la edad de gracia, como muchos lo conocemos. Después del rapto, los que quedan atrás van a sufrir
en el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación, desde la primera parte hasta el final, hasta el último día, va a ser horrible. Cristo vendrá al final de los 7 años y va a establecer aquí un reino milenial y Satanás va a estar amarrado. Yo creo que Satanás atado, amarrado en una celda que no puede contactarnos, hacernos daño, es algo que nos va a hacernos reconocer. Mire, Satanás no estaba aquí para tentarme, pero igual de mi carne yo quería hacer tal cosa, tal pecado, que yo tenía mis dudas, etcétera. Vamos a ver que sin Satanás, el ser humano que vive en un mundo caído, siempre va a luchar con lo que es el pecado. Y va a haber gente durante el milenio que van a rebelar en contra de Dios, en contra de Jesús, en contra de su reino. Bueno, voy otra vez. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Es importante que entiende que Dios nos dio las 3 divisiones de ese libro. Ahora, hay mucha gente que nos dice, mire, nadie puede entender ese libro. Ese libro eh, es imposible entenderlo. Está como amarrado, como en cadenas. Eh, Uno puede gastar mucho tiempo y las interpretaciones muchas veces dividen a la iglesia, pero no es cierto. Pero al otro extremo tiene la gente que viene y dice, no, yo entiendo todo y Cristo viene mañana o Cristo viene tal día. Y eso lo han hecho a través de los siglos. Sabemos que la iglesia que hoy día es adventista del séptimo día y los testigos de Jehová, todos empezaron diciendo que ya habían entendido el libro de Apocalipsis, ya lo tenían todo garantizado, que eso era la interpretación de que Cristo viene tal día. Mire, es, es triste que la gente no quiere entender que ese libro es un libro importante, de mucho provecho, pero no es el único libro de la Biblia. No debemos concentrar todo nuestro tiempo en el libro de Apocalipsis, pero debemos estudiar ese libro. Es algo importante, es parte de la Biblia y para mí es el libro que me da mucho ánimo cuando yo lo estudio. Hay 4 interpretaciones principales de ese libro. Yo creo que sería bueno saber cuáles son estos. Primero es lo que llamamos nosotros la preterista. La preterista viene del latín para pasado. Eh, Esa gente dice que todo eso, lo que vemos aquí en ese libro, sucedió en el siglo I. Eso es lo que sufrió la iglesia cuando el gobierno romano estaba matando a los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tratan de poner victorias y batallas y todo, tocando lo que son los sellos, trompetas y los copas de la ira de Dios. Hay otros que dicen, bueno, ese es un libro histórico, que eso habla de la iglesia en símbolos a través de todos los siglos, que podemos nosotros ver ese libro y ver lo que era la historia de la iglesia. Vemos a Martín Lutero, ya está la Reforma, ya está Calvino. Ellos dicen que eh, el valor de ese libro para los creyentes es solamente para ver lo que pasó en la historia hoy día. Hay otro grupo que dice que es un libro espiritual o idealista, habla de la guerra espiritual. Lo que vemos en este libro habla de la lucha, de la guerra espiritual y debemos interpretarlo según eso. Ellos quitan totalmente la idea de que este libro es profético.
sino que habla de hoy día lo que nosotros estamos mirando. Ellos rechazan la idea de que Juan escribe sobre sucesos reales. Todo es alegórica. Ellos tienen esa idea de que nada es como está escrito, sino es una alegoría. Tiene que interpretarlo espiritualmente. Pero Juan nos dice en el libro, por lo menos en este libro, hay 5 o 6 citas donde él dice que eso es un libro de profecía. Es profecía. Cristo estaba dándonos lo que ha de suceder en el futuro y mostrándonos lo que nosotros podemos enseñar ahora. Algunos dicen que no, es un libro que es, eso es mi idea. Ese libro es un libro futurista, es un libro de interpretación sencilla que debemos tomarlo igual como tomamos las otras partes de la escritura, entendiendo que mucho es algo del futuro, no está hablando del pasado, sino de lo que está sucediendo ahora en el futuro y lo que ha de suceder más adelante. Desde los capítulos 6 hasta el capítulo 22 estamos hablando de un escenario de acontecimientos que se revelan o se revelarán en la tierra, en el cielo, después del arrebatamiento de la iglesia. Los capítulos 4 y 5 nos va a dar, Juan con sus palabras, va a tratar de pintarnos el cielo, va a decirnos lo que él vio cuando escuchó la voz que dijo, sube acá y llegó al cielo, allá estaba el trono, allá estaba el cordero, allá estaba Dios Padre, y lo que vio alrededor del trono, etcétera. Entonces, eso es lo que creo yo. Eh, Eso, el libro no habla de juicios en la historia. Esas son cosas que han de suceder después. La, las resurrecciones y juicios en el capítulo 20 no han ocurrido. Jesucristo no ha regresado visiblemente como describe en el capítulo 19, cuando viene sobre su caballo para la última batalla. Es una interpretación literal, sencilla o normal, pero tengo que decirle, es un libro que tiene muchos símbolos que tienen significado sencillo. Yo no veo ningún helicóptero, yo no veo ningún carro eléctrico o de gasolina, de nada, yo no veo eso, pero yo creo que lo que nosotros vamos a ver aquí es un libro que podemos entender, un libro de profecía. Bueno, ahí, Jaime, solo para aclarar esa parte, espero, si no, tú me corriges. Cuando dices que no ves ningún helicóptero y no eso, y nada de eso tan futurista, lo que estás diciendo es que lo que pasa es que hay muchas personas que a veces leen una parte y dicen que tiene cabeza como esto y cuerpo como esto, entonces comienzan a compararlo muy alegóricamente con el Lo que tipo, tenemos. lo que tenemos hoy en día, que miren, ahora aparecen. Y la tecnología hoy en día va mucho a parecerse más a los animales porque parece que es más efectivo en el aire si son más aerodinámicos y todo eso, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Aunque hablamos de un libro futurista, la interpretación sigue siendo literal y de acuerdo a lo que hemos hablado, por eso hablamos de hermenéutica al principio, pues solamente eso para que no saquen tus palabras de contexto y eso es lo que trato siempre de cuidar, que no digan que mire que... Sí, algunas personas lo interpretan y dicen, ¿no? Que el capítulo 9 y 10, 9, que habla de ciertas trompetas, esos son iguales a lo que son en capítulo 6 cuando habla de los sellos. Yo no lo creo. Yo creo que vamos a ver que el libro anda cronológicamente. Lo que pase en capítulo 6 es el principio de la tribulación y yo creo que y creo que es el capítulo 9 versículo 1 es la mitad de la tribulación. Ahora, en ese libro, cuando uno está escribiendo un libro y quiere contar todo lo que está sucediendo, Juan va a concentrar en el capítulo 6 va a hablar de los sellos, pero después en capítulo 7
va a tomar como una pausa para decirnos cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, no puede hablar de las dos cosas sin mezclarlos y confundir a los oyentes. Entonces, vamos a ver que hay lo que nosotros llamamos paréntesis en el libro, que va a hablar de algo que está sucediendo ahorita y luego Juan va a dar un escenario de lo que sucedió al mismo tiempo de lo que acabamos de estudiar o leer. Y hay un estilo literario, es que lo pensé que creo que es un buen ejemplo, pero no sé si sea tan todavía tan popular o que lo hayan leído, pero ese libro de la serie El Señor de los Anillos, el libro 2 Las Dos Torres, cuando lo lees, Jaime, es más o menos esa misma idea de literatura, porque está Tolkien contando la historia que está pasando con el elfo, bueno, con bueno, Legolas, Gimli y Aragorn que van por una parte y al mismo tiempo otros dos hobbits van por el medio del bosque y al Sí, mismo tiempo Frodo y Sam van por otro eso, lado y sí, está pasando en el mismo tiempo pero en sí. situaciones diferentes. Esa es la idea literaria. A lo mejor es muy viejo para algunos, pero más o menos esa es lo que es la idea literaria en este libro, pues. Es como yo tuve que hacer en el último capítulo del testimonio, ¿no? Ajá, Yo estaba hablando exactamente. de lo que yo estaba haciendo, entonces yo le dije, pero al mismo tiempo que eso está sucediendo allá en Venezuela, en la Ujú. selva, entonces tuve que contar lo que estaba pasando al mismo tiempo. Y eso va a suceder varias veces, ¿ok? Yo le doy mi interpretación. Si cuando llegamos a esos capítulos, si tiene preguntas de mi interpretación cuando está sucediendo eso, entonces puede hacer las preguntas y yo le explico. Yo sé que el tiempo está acabando, voy un poquito adelante. Mire, el libro Apocalipsis literalmente quiere decir quitar el velo o que la revelación desvelado, que el Señor está quitando el velo enfrente de lo que ha de suceder en el futuro. Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y algunos agarran esa palabra. Mire, dice pronto, pero Juan lo escribió hace 2000 años. Entonces, eso no es pronto. Pronto quiere decir cuando empieza a suceder, será rápido, viene rápido, uno tras otro. Eso es la idea de pronto aquí, esa palabra pronto, ¿no? Lo que pasa es que, disculpa que dice que no tenemos tiempo, pero Juan era medio venezolano, Jaime. Dijo, ahorita llego. Sí. Pronto. Ya voy. Mire, ese libro es un libro abierto. En eh, Apocalipsis 22:10, el Señor le dijo, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Eso es un contraste con lo que nosotros vimos en el libro de Daniel. Si recuerde, Daniel 12:4, el Señor le dijo, pero tú, Daniel, cierre las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo creo que cuando llegamos a capítulo 10 aquí en el libro de Apocalipsis, que según mi interpretación va a estar en la segunda mitad de la tribulación, nosotros vamos a ver que hay un personaje allí que va a parar un pie en el agua y un pie en la tierra y va a anunciar y va a hablar de un libro. Y yo creo que en ese momento Dios está abriendo a la mente de los judíos el libro de Daniel para entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el resto del libro. Y ellos van a venir y van a participar con nosotros porque van a creer en Jesucristo y van a ser creyentes que entran en ese tiempo del milenio. En el primer versículo el Señor nos da lo que es el propósito de ese libro. 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar las cosas que deben suceder pronto, rápido, recuerde.
Entonces, eso es la idea. El Señor quiere que la gente entiende lo que está sucediendo. Nosotros lo vemos antes de suceder, pero mucha gente van a tener la Biblia después del rapto de la iglesia. Y hay pruebas aquí en este libro que dice que va a ser ilegal tener una Biblia, la palabra de Dios, pena de muerte para ser cristiano o para tener la Biblia. Lo vamos a ver. Entonces el Señor está diciendo y preparando la gente para entender. Entre la primera y la segunda, eso es, el Señor está diciéndonos lo que está pasando. Cristo se fue, pero viene otra vez. Y todo lo que está escrito en ese libro es lo que sucede entre la primera salida de Jesús al cielo después de en su ascensión y la venida de Jesús al final de la tribulación. Está aquí en ese libro. Ese libro es simbólico. Hay muchos símbolos que vamos a encontrar. Algunos se explican y otros vamos a ver el símbolo, pero Juan no nos dice lo que representa. Si estudiamos bien el Antiguo Testamento, entonces nosotros vamos a entender mejor ese libro, porque ese libro está basado en muchos símbolos que vemos en el Antiguo Testamento. Hay 404 versículos en el libro de Apocalipsis. Hay 278 referencias directas al Antiguo Testamento. 278. Pero hay más de 500 referencias de cosas que sucedieron, alusiones del Antiguo Testamento. Entonces es un libro que de verdad trae mucho el Antiguo Testamento. Habla de los salmos de Daniel, Zacarías, de Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, muchas cosas. Para estudiar ese libro, tiene que también estudiar el Antiguo Testamento. Es un libro numérico. Es un libro que usa muchos números, especialmente el número 7. Número 7 es el número de perfección, es el libro, perdón, es el número hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 candeleros, etcétera. Entonces 7 aparece muchas veces en este libro y sabemos que 7 es algo especial entre los creyentes, especialmente entre los judíos, era algo. De ahí tenemos las semanas, ellos tenían sus años de jubileo, tenían muchas fiestas, etcétera. Nosotros vamos a encontrar que hay un número que aparece varias veces, es 3,5. La tribulación es de 7 años para completar, es 7 años, pero está dividido en dos y va a hablar de 3,5, 3 meses, 3 años y medio, dos mitades iguales de 3 años y medio. Va a hablar de 1260 días, etcétera. 42 meses. También vamos a encontrar el número de 144,000, que son múltiples de 12. Sabemos que había 12 tribus de Israel. Vamos a sacar 12,000 de cada tribu de 12, y entonces vamos a tener una cantidad de 144,000 judíos escogidos para el ministerio. El autor de ese libro es el autor Juan, el apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Si no ha escuchado los comentarios sobre primera de Juan, se puede notar cuando lee esas cartas. Primero, Juan era para traernos a la salvación. Primera, segunda y tercera de Juan habla de la santificación del creyente. El libro de Apocalipsis nos va a llevar a la glorificación a nuestro Señor. ¿Quién era Juan? Era un pescador, era uno de los 12, era del grupo de 3 que eran muy pegados a Jesús, que siempre andaban con él, de Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, su hermano. Él fue el hombre que fue encargado de cuidar a la madre de Jesucristo, María. Y según la tradición, llevó a María a la ciudad de Éfeso
Recuerde que Pablo también va a trabajar en el libro la ciudad de Éfeso, pero María muere en Éfeso y tiene la tumba. Ahora, la Iglesia Católica tiene dos tumbas para María. Tiene uno en Jerusalén, tiene otro en Éfeso y los mantiene, pero dice que María no murió. Algo interesante, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? Ese libro fue escrito alrededor del año 95, 96. Había un César que se llama Domiciano, que llegó al trono en el año 81 después de Cristo, empezó a perseguir a la iglesia y él murió alrededor del año 96. Según alguna tradición de la iglesia, trató de matar a Juan y no pudo, entonces mandó Juan a la isla de Patmos. Y él estuvo allí, no sabemos exactamente cuántos años, pero tenía que trabajar y cuando él estaba en Patmos fue que el Señor le apareció y dio la visión y el libro de Apocalipsis. Bueno, Jaime, creo que es un buen Punto, punto lugar. para, un buen punto para hacer pausa. Ya tenemos hora y un poquito más. Yo sé que muchos de los que nos escuchan, especialmente en vivo, obviamente, tienen cosas para hacer. Sí, sí, sí. Y después, pues, está, ¿cómo se llama? Va a estar diferido. Antes de pasar, bueno, ya, yo sé que le corté la inspiración a Jaime, pero ahí tomen nota, repasen y pongan atención. Solo quiero decir algunas cosas rápido, no en cuanto a la clase ya, porque pues la clase está bien explicada. Otra vez, como dice Jaime, si tienen preguntas, si se les ocurren preguntas viendo el video de nuevo, háganla en la próxima clase y no tenemos problema. De hecho, traigan anotada. Miren, cositas importantes para que sepan. Uno, aquí justo arriba de mí está el nombre del canal de esta plataforma de Twitch. Se llama eh, Genar. Después puedo explicar por qué se Cero, llama así. cero. 00. Genar 00, ¿no? Los audífonos son pura decoración. Y los que están, yo sé que ahora los que nos están viendo saben, pero lo digo especialmente para la clase de Miguel. Yo sé que él está ahí viendo y agradecemos que se reúnan ahí con Miguel y todo eso, pero de verdad si quieren seguir la clase, lo pueden seguir también en esta misma plataforma. Ustedes pueden abrir su canal, eso es gratis, y si ustedes quieren transmitir, pues eso ya es cosa de ustedes, pueden hacerlo, no hay que pagar para transmitir, eso lo hacemos gratis nosotros, la transmisión. Pero ahí para que también le dé a la campanita y todo eso por las cosas nuevas que estemos haciendo. Y si usted quiere acompañarnos y verlo en sus ratos libres, este video va a quedar colgado acá con todos los errores o las interrupciones, todo eso. Queda aquí en el canal de Twitch por 60 días. Después, el mismo programa, si tengo entendido, los borra. Y para nosotros 60 días, porque nosotros tenemos ahí a un contrato especial con otra plataforma. No sabíamos y al final cuando empezamos, mira, fue una bendición. Y y los que nos siguen en YouTube, aquí del otro lado, acá al lado mío está la dirección del canal de Jaime en YouTube, que no se ve muy bien ahí, pero es Jim Berry Hill pegado, ¿no? Jim Berry Hill 5331. Sí, está justo debajo de Jaime, mira, es la misma gorra que carga. Y ahí pueden meterse y pueden hacer preguntas también en Twitch, pero acuérdense que es grabado y cuando lo revisamos poco a poco, vemos las preguntas y podemos. Vamos a ver si junto con esta, en YouTube, junto con esta clase, vamos a poner el, ¿cómo se llama? La guía que Jaime puso para seguir la clase, para que no se durmiera. Bueno, pero gracias por acompañarnos. Ya tenemos más de 1 hora 10 con ustedes que comenzamos. Jaime, no sé si tienes última cosa que decir, tarea, si hay tarea para que No, no, hagan. no. Lee el libro, por lo menos lee los primeros 3 capítulos. Si pueden leerlos varias veces sería bueno para entender, saber cuáles son los nombres de las iglesias. Yo le puedo decir los nombres de las iglesias en orden ahorita. Usted debe hacerlo también porque va a ser la historia de la iglesia. Sí, el orden de las iglesias del local donde vive, no, de la Biblia, de las 7 iglesias. Bueno, hermanos, gracias. Espero que sea de bendición para su vida. Para nosotros ya es una bendición. Ahora nos emociona que estén con nosotros y que pues que Dios les bendiga. Gracias, Jaime.